Bendiciones de lo alto. ¿Cómo están ustedes hoy? A ver, ya conmigo: bendecido, prosperado y en victoria. Así es, gusto saludarlos. Bueno, espero que no estén agobiados ante esta abundancia de buena palabra. Hemos tenido realmente, comenzando con Simón, esa teología de la administración, Joel López, con esos enfoques hacia los mitos y el enfoque hacia la unción. José nos trajo también ese segundo plato. Y bueno, imagínense, ahora los encuentro así como que están llenos. Pero usted no se ha dado cuenta de un detalle. Usted se puede comer una buena ensalada de entrada, una sopita. Puede comerse el plato fuerte, un buen bistec, ya se sirvió ya con arroz, caraota, tajada, aguacatico y unos juguitos naturales. Pero ¿saben algo? Usted puede haberse comido la ensalada, la entrada, el plato fuerte, pero siempre hay un lugarcito para el postre. Así que me corresponde a mí traerles el postrecito. Denle aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Qué bueno es Dios. Definitivamente, Dios es bueno. Yo quisiera refrescar un poco, por amor a los que no estuvieron anoche, y simplemente para retomar lo que he estado enfocando acerca de los mitos y verdades a través de los tiempos. Les hablé del Monte Hermón, que es la cadena montañosa más grande en el área de esa parte del Mediano Oriente, y como todo lugar alto se prestaba para consagrar, o esos lugares los utilizaban para los cultos a los dioses, de los cuales la Biblia habla a través de toda la escritura. Encontramos esas palabras. Israel se fue en pos de dioses ajenos. Pero ¿quiénes eran esos dioses? ¿Y quiénes son esos dioses? ¿Estarán activos hoy? ¿Habrán cambiado de nombre? Quizás. Ellos toman nombres, figuras a través de los tiempos. Estos dioses o estas entidades espirituales tomaron ese lugar allí. El monte Hermón era conocido también como el monte Baal Hermón, porque era allí el centro del culto a Baal. Ese lugar, en las faldas del imponente monte Hermón, se encontraba la ciudad de Cesarea de Filipo. Y es allí entonces donde Jesús, de una manera muy con propósito, ¿verdad?, de una manera intencional, lleva a sus discípulos. Se produce entonces la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a desmontar los mitos acerca de quién soy yo. Surge la revelación por el Espíritu de Pedro: tú eres el Cristo. Entendemos por la teología que el Señor entonces dice: sobre esta roca, la revelación, sobre esta revelación de quién soy yo, pero lo hace frente a ese monte. No sé si pudiéramos colocar allí el monte, en la parte donde, si nos ayuda multimedia, donde está ese lugar que se llamaba históricamente La Roca. Justo allí, en ese lugar donde estaba el templo en honor a César. La ciudad se llamaba Cesarea de Filipo. En ese lugar, Jesús va entonces a confrontar el más grande mito que se haya establecido con respecto a la creencia, a la fe, a la adoración. Porque el ser humano
Nosotros hemos sido creados para adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar algo. Porque el ser humano, al igual que como respira y como necesita alimentarse, dormir, somos seres espirituales. Por naturaleza vamos a adorar algo. Hay gente que adora el dinero, gente que adora a la mujer, que adora la moto, el carro, quién sabe lo que se adore. Pero usted va a adorar algo, porque así somos nosotros los seres humanos. Por eso es que la adoración dirigida a Dios, la verdadera adoración, implica no tener dioses ajenos. El Señor, consciente de esto, fíjense ustedes la famosa roca, y ahí está, donde hay varias cosas, porque a través de la historia se construían diferentes templos a diferentes dioses, que tomaban diferentes nombres. Por ejemplo, allí era el lugar donde había una fosa que se creía que no tenía fin. Se le llamaba las puertas del Hades. Por eso es que precisamente en ese lugar Jesús va a decir las puertas del Hades. Ese lugar, esa roca. Ustedes, la fe va a ser establecida, la iglesia va a ser establecida sobre una roca viva, sobre una roca sólida, una roca inconmovible, la roca inconmovible de los siglos, no una roca ficticia, no una roca engañosa, no una roca de un Dios falso. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Días después se va a producir un evento en ese lugar, y es que Jesús los va a llevar, la Biblia dice, a la cima de un monte. Evidentemente cabría la especulación, porque la Biblia no dice qué monte era. Sin embargo, conociendo la geografía de la región, es imposible que en 6 días, que fue cuando se produce este evento, la Biblia sí dice claramente que 6 días después, los lleva a él a la cima de una montaña. Tuvo que haber sido ese mismo monte. Porque ¿para dónde iban a ir en 6 días? Desde allí de Cesarea de Filipo. Si usted mira la geografía, era imposible que ellos se hubiesen movido a otro lugar donde hubiese otra colina alta. Entonces, los llevó a la cima de esa montaña, y allí se va a producir un evento. Él se va a transformar, se va a transfigurar en energía pura, en luz. La luz es el símbolo de la revelación de la palabra. Lo primero que Dios crea para que la tierra fuera productiva en el arreglo de lo que la oscuridad y el desorden habían producido fue la luz. Sea la luz. La luz es el elemento esencial, primordial, básico, que viene a traer el comienzo del orden y del arreglo de lo que está desordenado y vacío, para que sea ahora productivo, para Dios poder decir, produzca la tierra, tiene que haber un arreglo, y para que ese arreglo se haga realidad, tiene que venir la luz, la revelación de la palabra. Por eso Él dijo, yo soy la luz, pero dijo más, ustedes son la luz del mundo. Si alguien va a crear un arreglo en este desorden, es a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La luz de Cristo, la luz que ilumina. Dice que la región, esa región que estaba en tinieblas, dice la Escritura, vio gran luz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Las tinieblas siempre están asociadas al mal. Fíjese que la oscuridad, la ignorancia están asociadas a las tinieblas asociadas al maligno, príncipe de las tinieblas. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Sencillo, él ha cegado
El entendimiento, para que no comprendamos, para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Pero los reprendemos en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oye, ¿usted acuerda que antes en las iglesias se reprendía bastante? ¿Verdad? Reprendemos, ¿no? Ahora últimamente ya no estamos reprendiendo mucho, pero aquí somos pentecostales. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y no de nombre, de práctica, porque está el pentecostal de nombre. Iglesia Pentecostal, Aposento Alto, el Nazareno, el viviente que me ve. Pero cuando usted entra ahí no encuentra nada, hermano. Solamente el nombre de pentecostal. No nos vaya a pasar como el hombre aquel que era médico y entonces, tenía solamente título. Bueno, entonces entendemos que ahí Jesús va a hacer esa declaración. Y en ese lugar donde Él se transfigura en luz, le está dando una noción del futuro, de su venida, de su gloria. Pero también es una demostración de que la luz va a estar por encima de cualquier mito. La verdad estará por encima de cualquier doctrina de demonios. Porque los pasajes que estaba mencionando José, y estábamos haciendo comentario allí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, oye, o los pasajes de Romanos, dice claramente que esos mitos, esas filosofías, eran literalmente doctrinas de demonios. Estas mismas entidades que Cristo está desafiando, que tomaban influencia para tratar de permear la iglesia del Señor. Y eso no es nuevo, eso es algo que va a continuar siempre. Vimos también que a través de la historia el Señor escoge 7 iglesias que serían representativas no solo de la condición espiritual de esas iglesias. Por supuesto, esas iglesias estaban compuestas por creyentes. Y la mayoría de esos creyentes, o la condición de esos creyentes, determinaban la condición de esa iglesia. Y eso hizo que la carta fuera escrita al ángel de la iglesia o al líder espiritual, en este caso al pastor de la iglesia, al que conduce la congregación, que va a ser el responsable de recibir esa palabra y de tomar las medidas necesarias o la recomendación que la carta les pedía. A cada una de esas congregaciones, entonces vemos que eran iglesias reales. La iglesia de Éfeso, dice la Escritura, que era una iglesia que tenía una doctrina correcta. Así que ese no era el problema de esta congregación. Era una congregación con una sana doctrina, una congregación que probaba a los apóstoles y los hallaba mentirosos, que a los falsos. O sea, era una iglesia que tenía una clara interpretación de la palabra. El problema con ellos era que habían dejado su primer amor, esa unción inicial que los catapultó, que los llevó a ser una iglesia de punta. Y poco a poco, esa congregación de Éfeso fue migrando de una unción poderosa, junto con una palabra, a un mensaje un poco más ajustado a la filosofía griega. Así que entonces el mito que desmontamos ayer es que un mensaje popular produce crecimiento. Y ya varios de los predicadores hemos tocado ese punto. Así que como para que no le quede duda a usted que un mensaje popular atrae crecimiento, es un mito. Realmente el mensaje que trae el crecimiento, como se ha expuesto aquí, es un mensaje que tenga contenido, que no solamente vaya a la mente y al corazón del individuo, pero que vaya seguido de señales y prodigios y de una unción poderosa para que ese mensaje traiga verdadera transformación. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Una iglesia llena del Espíritu Santo
atrae multitudes. Y hablamos de Esmirna, la iglesia que sufre, la iglesia sufrida. No se dice nada malo acerca de esta iglesia, al contrario, el Señor los motiva a que pasen, no solamente porque ellos se creían que eran pobres. En la carta el Señor les dice, aunque crees que eres pobre, si usted lee la Biblia, hay unas dos asteriscos allí, dice, pero eres rico. Así que diga conmigo, yo soy rico. Claro que sí, de pronto eres pobre, pero eres rico. Bueno, una controversia ahí rara, ¿no? Pero lo que el Señor quiere decir es, y yo explicaba, que si el pecado nos destituyó del reino y fue sacado Adán del huerto, que era su lugar de productividad, donde el Señor le dice, produce, hazla producir, cuida la tierra. Al él pecar, la caída trajo la desconexión con Dios, que es el pecado que nos desconecta de Dios, pero también trajo las consecuencias de que la tierra ya no produciría como era. Si el pecado trajo destitución, la redención trae entonces ahora reposición. Si usted fue nuevamente conectado a la bendición de la comunión con Dios, no puede ahora usted desligar el otro aspecto, que es la productividad. Fuiste salvo, pero ahora también en tus manos están las herramientas para que seas productivo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Eso sí es verdad. Entonces, el mito de que ahora que eres cristiano, oye, yo no sé si tú te acuerdas, José, en la iglesia Mansión de Cristo, porque cuando yo me convertí, a los pocos días, llegó un predicador llamado José Hernández. Tenía como 20 años, 19 años tienes tú, ¿no? Yo tenía 16 años, y así que tenía 16 años Joel cuando me escuchó a mí. Tenía 16 años yo cuando escuché a José. Oiga, yo dije, oye, este flaquito José, hermano. Y José predicando allá en la plaza de Petare. José no sabía, hermano, que ahí echaban plomo. Unos plomazos ahí, José. No, oye, ¿qué pasó aquí? Ajá. Pero bueno, lo que les quiero decir es que en esta congregación, ¿verdad? Nosotros, oye, se producían movimientos impresionantes. Entonces cuando yo ¿te acuerdas de Paiva? Que era lo que les quería contar. Paiva fue y Joel, hermano, Fajardo, fueron mis maestros de catecúmeno. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primera clase de catecúmeno, yo iba con mucha emoción, ¿no? Con mucha expectativa. Y lo primero que me dice, ahora que usted es evangélico y que se va a bautizar, ahora es que le van a venir las pruebas. Y le va a caer el diablo encima. Y su familia lo va a aborrecer. Y dije, oye, si esta broma es el evangelio. O sea que en mi primera clase de catecúmeno, imagínense ustedes, hermano, me metieron ahí ese miedo, ¿no? Entonces, porque el evangelio es sufrido. Y aunque efectivamente nosotros podemos sufrir el agravio, pero la escritura dice, bienaventurados sois cuando por mi nombre se nos persiga, ¿verdad? Somos bienaventurados cuando es una persecución por causa del evangelio. Pero es que nosotros no vamos a andar todo el tiempo con las tablas en la cabeza, porque la escritura tiene provisión para que además del sufrimiento que llega por ahí a través de enfermedades, circunstancias, persecuciones, no vamos a vivir así. No crea ese cuento, eso es un mito. Vienen tiempos de refrigerio para Venezuela, vienen tiempos de refrigerio para nuestra nación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que tienen que venir, tienen que venir. Entonces esa iglesia Esmirna, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que la preocupación de Pablo no era cuántas iglesias él podía fundar? La preocupación de Pablo es ser hallado fiel. Pastor que estás aquí, cumple tu función como se te ha enseñado, como Dios te ha dicho. Pero tu preocupación mayor es que seas hallado fiel en lo que Dios te mandó hacer. Que cuando termine la carrera, el Señor pueda decirte, ven buen siervo,
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dale aplauso al Señor que vive. Oye, qué palabras tan hermosas. Qué hermoso es eso. Llegamos a Pérgamo. Pérgamo, la carta está orientada a una congregación que podemos definirla como la iglesia o la congregación que está casada con el mundo. Una iglesia mundana, por decirlo así. Ustedes saben que hay dos cosas acá. El creyente convencional, el que ha nacido de nuevo, va a enfrentar tres batallas. La primera batalla es, por supuesto, contra las tinieblas que se oponen al avance de la iglesia. Eso está definido. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es la lucha por las almas, por la predicación del evangelio, por la oposición a la predicación del evangelio. Tratar de detener el avance de la iglesia. La segunda batalla es contra un sistema que es contrario a Dios, el mundo. Entonces fíjense que ahora la Biblia claramente define el amor al mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. Son dos cosas que no pueden estar. El mundo es un sistema de vida. Y la tercera batalla, por supuesto, es la lucha entre la carne y el espíritu. Esa carne que de alguna manera pretende volver a tomar control una vez que hemos sido salvados y que tenemos un nuevo corazón, pues la carne todavía está allí. Seguimos en un cuerpo humano. Y esas batallas hay que pelearlas todos los días. Entonces ahora esta congregación o estos creyentes que vivían dentro de esa congregación, o por lo menos la mayoría de ellos, porque el Señor hace salvedad, hay algunos de vosotros que no están en eso, pero la mayoría determinaba la condición de esa iglesia o de esa congregación. Es una congregación que hizo alianzas con los sistemas humanos, con el poder del imperio romano en aquel tiempo. Y ahora esta congregación, Dios la combate con la palabra. ¿Cuál es el mito aquí? Vamos a imitar al mundo para ser atractivos, para crecer. Vamos a hacer alianzas, por decirlo así, estratégicas, con otros poderes. Ustedes saben que existen 4 poderes que gobiernan al mundo a través de la historia del ser humano. El poder político, toda nación es gobernada por un poder político, cualquiera que éste sea, democrático, socialista, un rey, como sea, pero hay un gobierno. Ese es el primer poder que ejerce influencia sobre la gente. Segundo poder es el poder militar. El poder militar es un poder que ejerce influencia. El poder militar puede hacer que una nación se defienda o puede hacer que una nación ataque a otra. Los poderíos militares de las naciones desde los tiempos antiguos, los grandes ejércitos, el imperio romano se impuso por ser uno de los primeros imperios militares en pelear peleas estratégicas. El poder militar. El tercer poder es el poder económico, que tiene dinero, tiene poder de influencia, puede mover, puede comprar, puede vender, puede manipular. El dinero es un poder. Y el cuarto poder es el poder de la religión, de la fe. Naciones completas, por ejemplo la India, las naciones musulmanes, son naciones dominadas por poderes religiosos. Por ejemplo Irán tiene un presidente, pero es un presidente simplemente un títere del Ayatolá Khomeini, que es el líder religioso, porque es la religión la que gobierna allí, no el presidente. Entonces, y usted mira cómo las naciones tienen esos 4 poderes bien definidos. Ellos les interesa que cada una de esas áreas
estén bajo su control. Tener el poder político, tener el poder militar, tener el poder económico y tener el poder religioso. Una cosa interesante es que en la muerte de Jesucristo, fíjense, se conjugan esos cuatro poderes. ¿Quién definió la muerte de Cristo? Los religiosos, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Fue el poder religioso el que determinó que se matara a Cristo. ¿Quién lo ejecuta de manera política? Bueno, el gobernador, ¿verdad? De aquel tiempo, que era Poncio Pilato, que representaba el poder del imperio romano. Él condena a Jesucristo. Pero ¿quiénes llevan adelante de manera física la muerte de Jesús? Los militares. Los soldados romanos fueron los encargados de darle con el látigo, ¿verdad? De castigarlo y de ponerlo en la cruz. Pero ¿a dónde lo entierran? En la tumba de un rico que representa el poder económico. Entonces José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, el cuerpo de un rico, y lo mete en una tumba de un rico. Entonces fíjense que en la muerte de Jesús se convergen todos los cuatro poderes del mundo. El asunto es que al tercer día la roca se mueve, los soldados salen corriendo, los religiosos quedan confundidos, el imperio tembló y la tumba del rico quedó vacía. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dios mío, Cristo resucitó y venció a todos los poderes de la tierra. La iglesia, señores, se mueve en esa dimensión. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Porque Pablo conocía el poder del imperio romano. Él era ciudadano romano. Conocía el poder del militar romano. Describió la armadura del cristiano. Conocía el poder de la religión. Él era un religioso. Y conocía el poder del billete. Pero Pablo dijo: esos cuatro poderes a mí no me interesan. Quiero conocer a un poder superior, a un poder, el poder de la resurrección. Wow. Así que la iglesia se mueve en ese poder. Entonces ese mito, vamos a imitar al mundo, vamos a hacer alianzas. Olvide lo que no. Usted lee en la escritura, habla allí de una doctrina rara, una doctrina que era lo que hacía que esta congregación, y es mencionada dos veces esta doctrina que se le llama la doctrina de los Nicolaitas. Ahí les dejo eso. No sé quién era esa gente, pero eso está ahí en la Biblia. Se lo digo para que ustedes lo busquen en la historia, quién era. Entonces, ahí está en la Biblia eso. Ahora bien, escuche esto. En toda la historia de la iglesia han habido iglesias y creyentes con estas características. La realidad es que la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Qué bueno es cuando hay una congregación que se mantiene fiel y es ejemplo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es ejemplo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Recibimos a todas las personas sin excepción. En estos días me mandaron una caratulita por allí de una ovejita así toda pintada de colores. Así, ustedes saben, con color verde, rosado. Y la ovejita le decía al pastor:
es que yo nací así. El pastor le decía, por eso te digo, tienes que nacer de nuevo. Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Wow! La doctrina del nuevo nacimiento. Qué poderoso. Te recibimos como llegas, pero hay un proceso de cambio. Tiatira. Tiatira es la iglesia que tolera el pecado. Esta iglesia toleraba a una mujer llamada Jezabel que conducía a la gente a la inmoralidad sexual. Entonces, hay advertencia porque hay iglesias que de alguna manera toleran el pecado, no disciplinan el pecado. Mire, yo me acuerdo, no estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir ahora, pero los que son, no los que somos, los que son de la vieja guardia. Yo me he renovado, ¿no? Yo me acuerdo que cortarse el pelo eran 3 meses de disciplina. Las disciplinas estaban en el catálogo, disciplinas por corte, o sea, 3 meses corte de pelo, pintarse las uñas tantos meses, no sé qué cosa, o sea, había el catálogo de las disciplinas. Y aunque, fíjense que aunque eso es extremo, sabemos que eso no es correcto, pero lo que les quiero decir es que por lo menos había una intención. Para ellos eso era algo que era mundano, ¿verdad? Consideraban que las mujeres no se deberían cortar el pelo. Era el tiempo aquel del pelo largo, falda larga y lengua larga. Perdón. Bueno, esos tiempos así, ¿no? todo largo, ¿no? Pero entonces, las iglesias, oye, pero a veces cuando las iglesias comienzan a consentir y no se ataca este mal, que sea por temor a que esa persona se vaya o se ofenda o lo que fuera, entonces comprometen. Entonces este es este caso de esta congregación. ¿Cuál es el mito aquí? Si ataco el pecado, la gente se va. Bueno, mire, usted me va a perdonar, pero si a alguien que está actuando mal se le llama la atención y se va, que se vaya. Que se vaya, porque esa persona contamina. Aquí es un lugar donde lo que usted hace afecta a su hermano. Todo de alguna manera, ustedes conocen esa historia cuando Israel conquistó Jericó. La orden era que nadie podía tomar nada de esa ciudad. No había botín, aunque tradicionalmente ellos lo podían hacer. Pero la orden de Dios fue no, ahí nadie agarra nada. Todos sabemos que en medio del alboroto, Acán, de la tribu de Judá, tomó un manto babilónico, unos lingotes de oro, los ciclos de plata y los tenía escondiditos. Desde ahora. Cuando fueron a la batalla con Jai, que era una ciudad más pequeña, Josué dijo, no hay necesidad de enviar todo el ejército, eso es pan comido. Si acabamos con Jericó tan fácil, vayan allá. ¿Qué pasó, mi hermano? Salieron con las tablas en la cabeza. Derrota, humillación. Cuando el pueblo regresa, Josué se pone las manos en la cabeza. ¿Qué pasó? Y le dice Dios, ¿por qué estás así? ¿Qué haces tú así llorando? Mira la palabra. Israel ha pecado. Ahora, toda una nación fue culpable del pecado de un individuo. Busque esa gente, busque el pecado, el pecador. Comenzó Josué el proceso de buscar. ¿Sabe cómo lo logró? Llamaba a las tribus. Tribu por tribu, dice la escritura, que los fue llamando hasta que llegó a la tribu de Judá y llegó hasta donde Acán. ¿Sabe cómo lo descubrió? Le dijo, alaba a Dios. Y Acán no pudo, porque cuando hay pecado oculto, tú no puedes adorar, tú no puedes alabar. Entonces, el pecado de un individuo afectó la victoria de toda una nación. Traslademos eso. Dios no ha cambiado. Dios es un Dios que tiene provisión para el pecado. Él muere en la cruz para condenar el pecado, la naturaleza. Y con su sangre hay provisión para perdonar. Juan lo explica. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Así que no hay necesidad que el mal venga sobre ti y venga sobre la congregación a través de un pecado oculto.
El pecado, señores, hay que traerlo a la luz. El pecado hay que llamarlo pecado. Usted no puede agarrar una botella de veneno y ponerle allí Pepsi-Cola. ¿No? Entonces, esta iglesia no hacía eso. Entonces, el mito era, oiga, si predico contra el pecado, se me va a ir la gente. Va a predicar mensajes motivacionales, tú sí puedes y tal y qué sé yo, ajá, que es bueno, pero no. ¿Cuál es la realidad? Llamar al pecado por su nombre santifica la iglesia. Ustedes saben que la iglesia tiene dos características esenciales. La primera es que es una iglesia santa, o sea, una iglesia sin manchas, eso es santidad. Y también es una iglesia sin arrugas, o sea, una iglesia que no está envejecida, una iglesia que se mantiene sana, fresca y saludable, renovada, actualizada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Sabían ustedes que el pecado envejece? ¿Qué dice David? Mientras callé, se envejecieron mis pies. Entonces, la iglesia se debe mantener rejuvenecida, actualizada. Entonces, ahí está. La iglesia de Sardis, es interesante. Es muy fácil ver el problema de esta iglesia. Esta iglesia había sido alcanzada por las puertas del Hades. El enemigo real de la iglesia, fíjense que no es el diablo, él es el opositor. Él es el, digamos, el que nos ofrece resistencia, pues, por decirlo así. Pero él no es tanto que él pueda, reprende al diablo y de vosotros huirá. Pero el verdadero enemigo de la iglesia es el Hades. Lo dijo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué es el Hades? El imperio de la muerte. Lo que mata. Cuando definimos el Hades, es un espíritu de muerte. Ahora, aunque la iglesia del Señor en su manera general no muere, porque está basada en la resurrección de Cristo, tiene el poder de la vida, de la resurrección, como les expliqué. Una congregación, ahora no estoy hablando de la iglesia de Cristo, sino de una congregación, puede ser tocada por el Hades y literalmente la puede matar. Matar en el sentido de hace que pierda su efectividad. Es una iglesia que está muerta espiritualmente. Está viva, pueden haber cultos, pueden haber cosas como la iglesia de Sardis. Exactamente el ejemplo real. O sea, Sardis es la representación de esa congregación donde no hay el mover del espíritu, donde no pasa nada, no hay fluir en la adoración, no hay unción de crecimiento, no hay unción en el mensaje, no hay productividad, no hay crecimiento, no hay estrategias, no hay avivamiento, no hay conversiones, no bautizan gente, pasa un rato y no bautizan a nadie. Iglesias muertas espiritualmente. Fíjense que siguen funcionando. En el ciclo de la iglesia nace, se desarrolla, alcanza su madurez, y si no se toma medidas, la iglesia entra en el ciclo de la decadencia. Lo que impide que esa congregación no entre en el ciclo de la decadencia para finalmente morir, es que lo que hizo que esa iglesia naciera, la visión, se refresque. Aquí habló de manera muy puntual José acerca de las estrategias y de los eventos. Imaginen ustedes la iglesia como siendo llevada en un vehículo. ¿Quién la lleva? La visión. En ese momento la iglesia va bien. Va fina, va manejando bien, va arrollando todo diablo que se aparezca. Pero de pronto la visión se cansa. Y la visión se va para atrás a dormir y toma el control los eventos. Entonces ahora eventos, pero en un momento la gente se cansa. Entonces ahora pasan a los eventos por un lado y se monta entonces la gerencia, la organización. Entonces
la iglesia pierde esa visión inicial. Por eso es que para que la iglesia se mantenga renovada y refrescada, constantemente hay que estar refrescando la visión inicial que le dio vida a esa iglesia. Entonces, la iglesia de Sardis es el ejemplo de un mito en donde, bueno, ya consolidamos, este es el mito, ya hemos crecido, ya consolidamos el ministerio, no necesito más nada. Ese mito es incorrecto, porque la realidad es que la constante renovación de la visión es la clave del crecimiento y de la vida en la iglesia. Claro que sí, iglesias o creyentes con estas características. Filadelfia, voy avanzando rápido, porque ya este postre se está convirtiendo en una comida. Filadelfia es la iglesia fiel. Una iglesia que dice la Escritura tiene puertas abiertas que nadie puede cerrar. Una iglesia que tiene sus puertas abiertas a lo espiritual, a la abundancia, a la bendición de Dios. Una iglesia obediente a pesar de las debilidades. Fíjense lo que dice la palabra. Ellos eran obedientes y eran fieles a pesar de que eran débiles. Porque no, una cosa es la debilidad, somos humanos, pudiéramos tener momentos de debilidades, tentaciones. ¿Cuántos no somos tentados acá? Bueno, por un momento pensé que le estaba hablando a los angelitos del cielo. Entonces, debilidades. Sin embargo, era gente fiel al Señor. Entonces, que tus debilidades tú las puedas traer a Cristo para ser fortalecido. Como decía Pablo, cuando soy débil, ahí es que soy fuerte. O sea, reconocer nuestra debilidad y traerla al Señor antes que esa debilidad para un pecado. Entonces, eso es lo que se está recomendando acá. Una iglesia obediente, una iglesia que impacta al mundo. La iglesia que va a ser preservada de la tribulación. La iglesia que se va con Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el mito aquí? Bueno, que se va a ir la mitad de la iglesia. Eso es un mito. ¿Quién le ha dicho a usted que Jesucristo se va a llevar una iglesia mocha? Una iglesia sin brazos. La mitad de la iglesia, ¿cómo será eso? ¿De aquí para arriba o de aquí para abajo? ¿Cuál de la mitad de la iglesia? O así, no sé. Mire, la iglesia que se va es la iglesia completa. Ahí no falta nadie ni sobra nadie. Cristo dijo, yo vengo por mi iglesia. Y los que nos vamos somos la iglesia. Si alguien se quedó, no era de la iglesia. Porque si hubiese sido de la iglesia, no se hubiera quedado. Así que dejemos de estar predicando eso que se va uno y se queda otro. Ese es para el pueblo de Israel. La esposa le dice al marido, te vas a quedar. La mamá amenaza a los muchachos. Si siguen por ahí va a venir Cristo y se van a quedar. No, Señor. El que ha nacido de nuevo y está sellado por el Espíritu Santo, cuando venga Cristo, nos vamos. ¿Cuántos están en la? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Wow, es una cosa impresionante. Ay, que a nosotros siempre se nos decía que escucharemos la trompeta. Mire, póngase en pie, porque esta parte final la recibimos de pie. Hablando de eso, de la venida de Cristo, siempre se nos decía a la final trompeta, como dice la palabra, ¿verdad? En una ocasión yo estoy durmiendo, hermano, así, estoy entre dormido y despierto, cuando escucho una trompeta. ¡Pa, pa, pan! Y detrás del trompetazo mi nombre. ¡Ali! Me levanto como un resorte. ¡Aquí estoy, Señor! ¡Aquí estoy! Era que había dejado el carro mal estacionado y un camión no podía pasar. Y el hombre del camión me sonaba la trompeta. ¡Pa, pa, pa! ¡Ali! Estoy dormido, mi hermano, yo creo que había venido Cristo.
Pero bueno, por lo menos yo estaba listo. ¿Cuántos están listos acá? Denle aplauso al Señor que vive y reina para siempre. La Odisea. Lamentablemente la Odisea es la iglesia apóstata, la iglesia liberal. Es donde se encontraban los creyentes tibios, neutrales, que son y no son. Creyentes que literalmente, con el perdón de la expresión, le causan náuseas a Dios, porque no se dejan asimilar. ¿Qué es lo que se vomita? Lo que el cuerpo no puede procesar, no puede asimilar. Cuando usted come su alimento, supónganse que yo me como un bistec, el bistec llega al estómago, el estómago le dice: bienvenido, señor bistec, usted ha llegado al estómago de Ali Pacheco. En pocos momentos, mis ácidos estomacales le vamos a caer encima. Lo vamos a desmenuzar. Le vamos a extraer las niacinas, hierro, minerales y proteínas que usted tiene. Todo lo bueno se lo vamos a chupar y lo malo lo vamos a sacar de aquí. ¿Se da cuenta? Usted come bistec y sale otra cosa. Pero escúcheme bien. ¿Qué pasaría si el bistec decide no ser asimilado para el cuerpo? ¿Qué pasa si el bistec llega al estómago y se revela? No, señor, yo nací bistec y crecí bistec y me muero como un bistec. Aquí nadie me va a convertir en parte de Ali Pacheco. Entonces el estómago le dice: bueno, señor, si usted quiere seguir siendo un bistec, lamentablemente va a tener que devolverse por donde entró. Cuando usted llega a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, le guste a usted o no, lo va a agarrar, le va a sacar lo mejor de usted y lo va a convertir. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Y usted tiene que dejar de ser un pedazo de carne. No se aceptan carnales aquí. Y usted tiene que ser asimilado para el cuerpo de Cristo. Y lo bueno de usted, minerales y proteínas y todo lo que tenga ahí, si es que tiene algo bueno, lo sacamos. Y lo bueno, lo discipulamos. Por eso es que la iglesia de la Odisea no tiene chance. Porque esos eran creyentes tibios. O sea, ni eran ni no eran. Creyentes, como decimos nosotros, con un pie aquí y un pie aquí en el mundo. Aquí están. Y aquí están aquí. Son creyentes que oran, pero no oran como tienen que orar. Cantan, pero no cantan como tienen que cantar. Ofrendan, pero no ofrendan como tienen que diezmar. Creyentes tibios. Pero ustedes no son así. Esa iglesia es la iglesia apóstata, apostado de la fe. Claramente el Señor se lo dice. Está ciega, échate colirio para que veas tu realidad. 7 congregaciones. Éfeso perdió su primer amor, pero seguro que lo recuperó. Todas esas iglesias, Sardis, Tiatira, cada una de ellas, cada mito a través de los tiempos, y llegamos hasta hoy. Quiero orar por ustedes. Señor, que en cada congregación representada en este lugar, en este día, la mayoría de sus creyentes hagan una definición de cuál es el balance, la condición general de sus miembros. Si son una iglesia ortodoxa, pero han perdido el fuego del Espíritu, que puedan volver a recuperar ese fuego, esa unción,
que nos hablaba Joel. Si son una iglesia sufrida, empobrecida, que esa congregación comience a declarar la bendición de la abundancia, de cielos abiertos, que recursos vengan, pero no recursos dados por conveniencia, sino que sus miembros sean gente productiva, fieles, que con sus ofrendas y sus diezmos construyan la bendición, que sus pastores sean bendecidos. Si es una iglesia que está haciendo alianzas o pretende hacerlas o las hizo, que entiendan que alianzas con los poderes del mundo coloca a esa congregación por debajo del poder de la resurrección que está sobre esos poderes. Que la iglesia va a ser bendecida por Dios. Que esa iglesia como Tiatira, que tolera el pecado, que localicemos el mal, prediquemos liberación, sanidad, y que el pecado pueda ser tratado y que haya restauración para que la iglesia pueda pelear sus batallas en libertad. Y Señor, esa iglesia donde se ha muerto, donde el Hades ha tocado, que sea una iglesia que vuelva de nuevo a la vida. Una iglesia que despierte a su realidad, que recupere su visión inicial y que comience a trabajar de nuevo tal como comenzó. Y gracias por la iglesia Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia con puertas abiertas, la iglesia que ha guardado la fe, esos creyentes que se mantienen fieles, esos pastores que a pesar de sus debilidades y sus sufrimientos y de sus escaseces, están dando la pelea, la buena batalla. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, deseándoles lo mejor en Cristo Jesús.